Bueno, ¿qué les parece si compartimos la palabra? Les voy a pedir si pueden apagar sus móviles, por favor, o por lo menos tenerlos en silencio, para que no pueda sonar durante el culto. Y así podemos estar todos concentrados, porque si yo apago el móvil, pero el del vecino suena, oye, pues eso a mí me molesta. Entonces yo creo que todo tiene su tiempo. Son importantes los celulares. Ahora mi hija le ha dado por decir celular. Yo digo, no es celular, es móvil, le digo. Ayer me decía, papi, déjame el celular. Digo, no, es móvil. Es que aquí le dicen celular. Digo, ya, pero es que tú no eres de aquí, somos de allí, le digo. Para ti es un móvil. Te apaguen sus celulares, sus móviles, para que no suenen, ¿vale? Y ya tardamos un poquito nada más y luego ya nos volvemos a enganchar a las redes sociales, a los WhatsApp y a todo lo que tengamos por delante. Y una vez tengas apagado tu móvil, te pido que abras la Biblia en el primer libro, en el libro de Génesis. Libro de Génesis, capítulo 35, nos vamos a ir hasta el capítulo 35 en esta ocasión. Génesis, capítulo 35. Muy bien, 35. Y vamos a leer un versículo, el primero nada más. Y en él, Dios mediante, vamos a estar meditando, desarrollando un poquito lo que ahí dice. Dice así la palabra de Dios en Génesis capítulo 35, versículo 1. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Amén. Hasta ahí vamos a leer nada más en esta tarde. Acompáñame orando. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, mi buen Dios, porque la podemos leer libremente, sin miedo a persecución, sin miedo a represalias. Oro en el nombre de Jesucristo que mientras tu palabra es predicada, Señor, en esta tarde, oro para que ocurran los prodigios, las señales, las maravillas, los milagros, que haya sanidades en medio de tu pueblo, que haya libertad, porque tu palabra es verdad y quien conoce la verdad tiene libertad, Señor. Gracias, mi Dios, por todo lo que tú estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer en el nombre bendito de Jesús. Y solo el que lo cree dice fuerte, amén y amén. Bueno, vamos a leer solo este versículo de Génesis 35:1 y para ponerte un poquito en contexto, seguramente ya lo sabes, pero si no, te lo voy a explicar un poquito así rápido. Jacob, que es un personaje, uno de los patriarcas más importantes que hay, estaba pasando por un momento muy duro en su vida. La verdad que la vida de Jacob no fue fácil. La Biblia nos presenta a este hombre como un luchador que aún antes de nacer en el vientre materno ya estaba peleando, dice la Biblia. Estaba peleando por salir primero, a ver quién salía primero, porque él era gemelo con otro llamado Esaú, y ahí estaban los dos batallando, y tanto dolor tenía la madre en esa barriga que incluso llegó a orar, Señor, esto es inhumano, quítame la vida, dijo la madre. Pero el Señor le reveló algo a su madre. Por cierto, ¿saben cómo se llamaba la madre? ¿Cómo se llamaba la madre de Jacob? Rebeca, muy bien. Dice que Rebeca era hermosa, muy hermosa, de hermosa parecer. Por eso yo le llamé así a mi hija, Rebeca. Y entonces Dios le revela algo muy interesante a Rebeca y le dice, mira, hay dos naciones dentro de ti. Esos dos muchachos que vienen son dos naciones, pero algo va a suceder. El mayor va a servir al menor. Esto es ilógico, porque para aquel entonces se practicaba que el primero, el primogénito, iba a ser el que gobernara, el que mandara, y el menor tenía que servir siempre al mayor. Eso siempre ha sido así. Pero en ese momento, en esa palabra de Dios, Dios le dijo, no, en tu caso, Rebeca, no va a ser así. Va a ser el mayor el que sirva al menor. Y entonces cuando se pone de parto, dice la Biblia que primero nace ¿quién? Esaú. Y segundo nace Jacob. Mira, era tanta la batalla que tenían que Jacob sale enganchado del pie de su hermano como diciendo, ¡ay, casi lo logro! Pero no, salió segundo. Pero Rebeca siempre tenía eso en su mente, en su corazón. Dios me ha dicho que en mi caso el primogénito, aunque sea Esaú, el que va a servir al otro es Esaú, a Jacob. Jacob es el que va a correr la bendición de Dios a través de él. Y por eso después se inventa, años después, aquella artimaña, ¿verdad? Con su propio marido. Parece que Isaac, no me digas por qué,
o no quería creer o le costaba, no me digas por qué, pero quería aún así seguir bendiciendo a Esaú. Y la madre, viendo que no era lo correcto, se inventa aquello de disfrazar, de engañar a su propio padre. Algunos aquí han visto a Rebeca como una mentirosa, como alguien que engañó a su propio esposo. No, hermano mío, lo que estaba haciendo Rebeca era anteponer la palabra de Dios aún a su propio matrimonio. Ella tenía una palabra de Dios. Ella creía en lo que Dios le había dicho, de que el mayor iba a tener que servir al menor. Y me da igual quién se ponga por delante, decía ella, esta palabra se ha de cumplir sí o sí. Por eso hizo todo aquello. Claro, lo que pasa es que cuando su hermano se entera cuando Esaú se entera de que Jacob se ha llevado la bendición, se ha llevado la primogenitura, se ha llevado esa bendición paterna, se enfada, es normal. Y encima se enfada porque se entera que ha sido todo un fraude, con un disfraz, engañando a su pobre padre que ya era anciano, incluso era ciego. Isaac ya se había quedado cieguito. Y Esaú se enfada tanto que lo amenaza y le dice que sepas, ahora no porque papá y mamá están vivos. Pero en cuanto papá y mamá fallezcan, voy a ir a por ti y te voy a quitar la vida. Así que Jacob tiene que huir. Dice, no, mi hermano no se anda con chiquitas. Y dice la Biblia que empieza a huir. En esa huida llega a un lugar llamado Betel. Ahí se le encuentra, se le aparece el Señor. Tiene una conversación muy interesante. Jacob recibe paz porque el Señor se da cuenta que el Señor está con él. Y se pone a caminar hasta un lugar llamado Harán, donde se encuentra con un tío suyo, un hermano de su madre, llamado Labán. Labán es una mala pieza. Labán es un empresario que lo único que busca son sus cuartos, sus dineros. Le da igual a quien tenga que engañar, que defraudar. Él lo único que quiere es dinero, dinero, dinero. Y entonces usa a este hombre, usa a Jacob, porque Jacob dice que se enamoró de una muchachita. ¿Cómo se llamaba esa muchachita? ¿Cómo se llamaba la muchachita? Raquel. Ah, ustedes saben de Biblia, muy bien. Y se enamora, pero fue un amor a primera vista. Él se quedó prendido. Y le dijo a Labán, mira, me quedé enamorado de tu hija. Yo la quiero. Me dice, bueno, trabaja 7 años por ella. 7 años. Y ahí estuvo ese hombre trabajando 7 años hasta que llegó el día de la boda. Y cuando se casa, el padre, Labán, que era un treta, le hizo como hace nuestro hermano, le hizo un cambio, ¿verdad? Y le dio ¿a quién? A Lea. Algunos dicen que es Lea la fea, ¿verdad? Porque la Biblia dice que si Rebeca era hermosa, que Raquel era hermosa, pero cuando llega Lea dice, era delicada. Así la presenta la Biblia, era delicada. Que cada uno interprete como quiera. El que tenga oídos para oír, que oiga, ¿no? Era delicada, era fea. Pero resulta que el padre en la boda le hace el cambio y le entrega a Lea. Y en aquellos tiempos se ponían un velo para casarse. Jacob no se da cuenta, se casa. Y cuando amanece al día siguiente, la mira y dice, ¿qué es esto que me has dado? No le dice, ¿quién es esta que me has dado? ¿Qué es esto que me has dado? Imagínate si era un poco agraciada Lea, ¿no? Y Labán le dice, mira, es que tú tenías que conocer nuestras costumbres. Aquí no se puede casar la hermana menor si todavía no se ha casado la hermana mayor. Así que la hermana mayor es Lea, te tienes que casar con ella. Dice, no, pero yo a quien quiero es a la otra. Me dice, bueno, trabaja otros 7 años. Le dice, vale, yo trabajo, pero bueno, ya puede casarse con Raquel, pero tiene que estar otros 7 años, 14 años trabajando por su esposa. ¿Cuánto estarías tú trabajando por tu esposa? ¿Cuánto? ¿Cuánto estarías tú? ¿Qué estarías dispuesto a hacer por tu esposa? Yo sé que los recién enamorados, los novios, no, yo le bajaría la luna. Bueno, sí, está bien, pero los que ya estamos casados, los que sabemos la realidad de la vida, ¿qué estarías dispuesto a hacer por tu esposa? Bueno, ahí encontramos a Jacob, sirviendo 14 años. Y en medio de esos 14 años, bueno, Labán dice la Biblia que le cambia el sueldo no sé cuántas veces, todo el rato engañándole. Bueno, llega un momento ya que la riqueza de Labán creció muchísimo por medio del trabajo de Jacob. Ya Jacob se cansa, Jacob ya está quemado. Dice, mira, me voy. Y Dios mismo le dice, mira, ya se acabó tu tiempo aquí. Se acabó tu tiempo aquí. Le dice Dios a Jacob, regresa a la tierra de tus padres. Yo sé que un día huiste por el problema que tuviste con Esaú, pero es que tienes que regresar. Es que los problemas nunca se solucionan huyendo. Llega el momento que sí o sí vas a tener que enfrentarlos. Sí o sí hay que tener conversaciones incómodas. Y por más que huyas, por más que te vayas de Canaán, Harán, y te vayas de una casa a otra y te cases con otro o con otra, hay problemas que sí o sí tienes que enfrentar. No sigas huyendo. Entonces Dios se le apareció a Jacob y se lo dijo, vuelve ya a casa de tus padres.
Vuelve y da la cara porque yo estoy contigo, le dice. Así que Jacob toma a su esposa, a todos sus hijos, todo su ganado y empieza el camino de vuelta. Todos conocemos la historia, como en ese camino de vuelta, en un lugar llamado Peniel, lucha con un personaje muy curioso, porque la Biblia lo presenta como un ángel, pero más adelante él dice, he peleado con Dios. Era Dios mismo peleando con Jacob. Una pelea, lógicamente, absurda, porque Dios lo hubiera hecho así, hubiera acabado con él, pero Jacob era un hombre que desde el vientre materno estaba peleando, y él peleaba, y él le dijo, mira, Señor, haz lo que quieras, pero de aquí no me voy, no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Qué tremendo, ¿verdad? Haz conmigo lo que quieras, pero yo de aquí no me voy hasta que no me bendigas. ¿Te imaginas que entremos por esa puerta así a los cultos? Señor, que hoy ocurra lo que pase aquí, me da lo mismo, pero de aquí no me voy hasta que tú no me bendigas. ¿Cómo cambiarían las cosas, verdad? Así fue Jacob y se lo dijo. Y de esa pelea salió cojo. Se le desencajó la cadera y él a partir de ese momento caminaba medio raro. Tanto es así que en la Biblia se le conoce como el gusano de Jacob porque se medio arrastraba. Y ahí se encuentra con su hermano. Él está atemorizado porque por ahí le han dicho que su hermano no viene solo, que viene con un gran ejército. Así que Jacob dice, me van a matar. Me van a matar, pues vamos a hacer aquí una división salomónica. Vamos a dividir la familia, unos que se vayan por aquí, unos que se vayan por allá, y bueno, por lo menos si matan, que maten a una parte. Pero qué bonito que Dios ya tenía todo preparado, y dice la Biblia que cuando Esaú ve a su hermano, aquel traidor, aquel ladrón de la primogenitura, lo que hace en vez de atacarle es abrazarle. Y le bendice y lo abraza, y dice, convivamos juntos. Pero era tanto las riquezas que tenía tanto uno como el otro, que no pudieron convivir juntos y tuvieron que seguir tomando caminos diferentes. Y entonces llega el momento donde ya Jacob continúa y sigue esa palabra que Dios le dijo de llegar a la tierra de sus padres y llega a un lugar que se llama Siquem. Allí dice la Biblia que compra un terreno. No era el lugar realmente donde él debía llegar. Él había hecho una promesa tiempo atrás en un lugar llamado Betel, donde levantó un altar y le dijo a Dios, yo te voy a volver a adorar aquí. Esas promesas que a veces hacemos que han caído en el olvido, ¿han caído en el olvido para ti? Para Dios no. Esas promesas que hiciste hace años de te serviré, tú te habrás olvidado, Dios no. Y quizá por eso Dios te ha traído también aquí hoy, para recordarte que esas promesas quizá tú las has puesto en un cajón, pero Dios nunca se ha olvidado de esas promesas, de esas oraciones que tú elevaste una vez al cielo. Y entonces ahí encontramos a Jacob que se instala en Siquem, y Jacob tenía bastantes hijos. Y pero tenía una muchachita, yo creo que era bastante guapa porque dice la Biblia que salió a pasear, que quería conocer a las otras chicas de allí de Siquem, pero había un hombre por ahí, el hijo del príncipe, que se enamora de ella. Pero se enamora de ella y ¿saben lo que hace? La deshonra. Entiendan lo que pasó. La viola a su hija. Pero dice que este violador se queda enamorado de esta mujer, la hija de Jacob, que se llama Dina. Y entonces va al padre, fíjate qué cara dura, violas a la hija y ahora vas al padre. Y le dice, mira, ha pasado esto, pero es que me he enamorado de tu hija. La quiero a tu hija. Yo no sé Jacob, yo si hubiera sido Jacob, yo lo agarro por el cuello y lo echo de la casa. Eso soy yo, pero Jacob es un hombre de Dios. No sé por qué, lo recibe y habla con él, pero los otros hijos, los hermanos de Dina dicen, no. Yo no puedo soportar que tú hayas violado a mí, lo siento mucho, lo siento, pero no. Y entonces planean una venganza. ¿Ustedes han leído esta historia en la Biblia? Es apasionante. Léete después Génesis 34. Te estoy resumiendo ese capítulo. Los hermanos de Dina dicen, bueno, ya que mi padre no hace nada, que no entendemos por qué no ha hecho nada, por qué no ha defendido a la familia, lo vamos a hacer nosotros. Así que habla con este hombre y le dice, mira, te vamos a dar a nuestra hermana, pero como ustedes son extraños para nosotros, queremos formar un pueblo para que ustedes tengan relación con nosotros con ustedes, pero nosotros con gente incircuncisa no tenemos relación. Ustedes se tienen que circuncidar. Ok, aceptamos. Ellos van al pueblo, mira, como yo he tenido una relación con Dina, con esta gente, con los hebreos, nos tenemos que circuncidar todos. Ok, perfecto. Y se circuncidan, dice la Biblia. Lo que no sabían es que era toda una trampa. Antiguamente la circuncisión no es como ahora, que ahora te operan y estás con unas pequeñas molestias, pero luego estás de maravilla, sino que ahí era sin anestesia y cortada. ¿Sabes lo que es la circuncisión, no? Si no, luego lo pones en ChatGPT que te lo explique. Yo no te lo voy a explicar ahora. Ahí cortaban y eso dolía. Pero es que al tercer día era el peor de los días, porque dice que te subía la fiebre por la infección. Y bueno, ya el hombre que se circuncidaba sabía que el tercer y cuarto día eso no te podías ni mover, literalmente. ¿Y qué hacen los hijos de Jacob, todos los hermanos de Dina?
aprovechan al tercer día cuando saben que están todos los hombres que no se pueden ni mover y entran en el pueblo de Siquén y los matan a todos, dice la Biblia. Simeón y Leví, 2 hombres, 2 hermanos de Dina, 2 hijos de Jacob, entran y matan a todo varón. Y el resto de los hermanos, ¿saben lo que hacen? Roban todas las riquezas, se llevan presos a las mujeres, se llevan presos a los niños. Imagínate cuando Jacob se entera de esto, él se lleva las manos a la cabeza y dice, ¿cómo es posible que me haya pasado esto? Han abusado de mi hija, ahora estos 2 se han convertido en unos asesinos, ahora el resto de mis hijos son unos ladrones, él está destrozado. Y en medio de esa desgracia de Jacob, es ahí donde Dios vuelve a aparecerse a Jacob. Y sucede las mismas palabras que te he leído yo en esta tarde. Génesis 35:1, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Es como si Dios le estuviera diciendo, recuerda el lugar donde un día tuvimos un encuentro. Sé que ahora las cosas no están bien. Sé que ahora no estás viviendo los tiempos que imaginaste, pero recuerda el lugar donde un día tú y yo tuvimos un encuentro. Suele pasar que cuando nosotros enfrentamos problemas serios en nuestra vida, no tonterías, estoy hablando de problemas serios, problemas familiares, problemas matrimoniales, problemas de salud, la gente siempre tiende a hacerse la misma pregunta, oye, ¿será que Dios no está conmigo? ¿Será que Dios me ha abandonado en este momento? Pero tenemos que saber que la crisis momentánea o que el sufrimiento no nos puede hacer olvidar que Dios nunca nos ha dejado y nunca nos abandonará. Dice la Biblia en el Salmo 34:18, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. Es cuando el Señor más cerca está de cada uno de nosotros, cuando estamos quebrados, cuando estamos rotos, cuando estamos en problemas, cuando quizá todos nos han dado de lado, el Señor está cercano a nosotros. ¿Y qué le dice Dios a Jacob en ese encuentro? He querido ponerte la vida de Jacob. ¿Cómo está él? Él está destrozado. Su vida ha sido un caos, de engaño en engaño, de mentira en mentira. Y ahora la situación familiar está peor que nunca. ¿Y qué le dice Dios a Jacob en ese encuentro? Le da 4 órdenes. La primera orden que le da es, le dijo Dios a Jacob, levántate. Levántate significa literalmente afírmate, prepárate. Jacob estaba hundido tras la violación de su hija. Estaba destrozado tras cómo se habían comportado sus otros hijos con el pueblo de Siquén. Estaba literalmente hundido este hombre. Pero Dios le dice, levántate. Levántate. Tanto es así, tan mal estaba que dice Génesis 34:30, me han arruinado la vida, le dijo Jacob a sus hijos. Pero cuando Dios se le aparece, lo primero que nos dice cuando estamos en problemas es, levántate. Levántate de esa caída. Levántate de ese problema. Porque sí, es cierto que hay un tiempo donde Dios nos permite estar tumbados. Eclesiastés mismo dice que hay un tiempo para todo y hay tiempo de llorar, tiempo de sufrir, tiempo de endechar, tiempo de estar mal. Hay un tiempo para eso, pero es un tiempo. Lo que no puede pasarnos la vida por delante siempre en ese tiempo, siempre llorando, siempre lamentándonos. Y llega un momento que Dios se tiene que aparecer a tu vida y decirte, levántate. Hermano mío, sé que lo estás pasando mal, pero levántate. Sé que no estás viviendo los mejores momentos de tu vida, pero levántate. Sé que tu familia no está como quisieras, pero levántate, le dijo Dios a Jacob. Hay un tiempo donde Dios nos consuela en medio de la depresión. Yo no sé si tú has tenido la experiencia de sufrir una depresión, si has tenido esos días donde no quieres levantarte de la cama, si has tenido dolores tan fuertes en tu cuerpo que no es que no hayas querido, es que no has podido levantarte de la cama. Y ahí Dios nos consuela, claro que sí. Hay un tiempo, dice la Biblia, donde Dios enjuga toda lágrima de nuestro rostro. Él mismo nos seca y nos consuela. Pero llega un momento que también el mismo Dios que nos consuela y que nos seca las lágrimas, nos dice, levántate. Ya es suficiente, levántate. La tristeza, la depresión, la angustia, el duelo, la desesperación, muchas veces puede ser nuestra compañera de vida. Pero llega un momento, hermano mío, en que nos tenemos que levantar de esa situación. ¿Recuerdas cuando Dios desechó al primer rey de Israel? ¿Cómo se llamaba ese rey? Saúl. Samuel tenía esperanzas en él. Pero cuando Dios le dice
a Samuel se acabó ya. Olvídate de él. Dice la Biblia que Samuel comienza a llorar. Y llora y llora y llora por Saúl. ¿Cómo es posible que Saúl se haya comportado así? ¿Cómo es posible? Tanto que el pueblo clamó por un rey y ahora que lo teníamos, este rey lo estropea todo. ¿Cómo es posible? Y Dios lo consolaba. Pero llegó un momento que Dios se le tuvo que aparecer a Samuel. Y dice la Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 1. Dijo el Señor a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Ya está bien, hombre. Que sí, que es doloroso, que es muy duro, que es trágico, es horrendo lo que te ha pasado, que eso no digo que no, pero ¿hasta cuándo vas a seguir llorando? ¿Cuándo va a ser el momento que te vas a levantar? ¿Recuerdas cuando Pedro negó al Señor? Qué bocazas, Pedro, ¿eh? El Señor se lo estaba diciendo: mira que me vas a negar. No, yo hasta la muerte, si fuera necesario. ¿Hay gente aquí así, habladora más que otra cosa? Yo, sí, yo hasta la muerte. Y le dice Jesús: mira, Pedro, esta noche, no te digo ni en un par de años, esta noche me vas a negar. Y no una ni dos, 3 veces le dice. Antes de que cante el gallo, que el gallo no era un animal, era una trompeta que se tocaba para el cambio de vigilia. Antes de que esté el cambio de vigilia, antes de que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. ¡Ah, eso no! Ya. Y ahí dice la Biblia que Pedro, que no sé qué hacía tan cerca del cantar del gallo, de esa trompeta, escucha la trompeta y se da cuenta que efectivamente negó de la manera más ruin, más vil, negó 3 veces a nuestro Señor. ¿Y sabes lo que hace Pedro cuando escucha esa trompeta? Cuando escucha ese gallo. Dice la Biblia en Lucas 22:62, y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Él empieza a llorar. Él se da cuenta que ha metido la pata. Yo no sé si alguna vez tú has tenido esta experiencia de llorar porque has metido la pata, porque te has equivocado y peor aún porque te habían advertido. ¿Nunca han tenido esa feísima sensación? Bueno, yo sí, no se los aconsejo. No solamente por cómo has caído, sino porque después sabe que alguien te va a llegar y te va a decir: te lo dije. Dice que lloraba, y Pedro lloraba y lloraba y lloraba amargamente. Ese lloro no fue momentáneo. Ese verbo que usa Lucas ahí en el Evangelio de lloró amargamente es un tiempo verbal presente continuo, es decir, que constantemente estaba llorando Pedro. No fue un lloro de esa noche nada más. Algunos dicen, los teólogos, los entendidos dicen, que Pedro cada noche cuando escuchaba ese cantar del gallo lloraba desconsoladamente. Es como que se le estaba recordando lo que hizo, días y días y días llorando, y un lloro amargo. Y esa palabra amargamente, ¿sabes qué significa? Llorar a gritos, pero en silencio. Algunos me entienden. Esto no lo voy a explicar porque quien no lo ha vivido no sabe. Pero hay gente aquí que sabe lo que es llorar a gritos en silencio. Llorar a gritos, estar rota por dentro, literalmente, y tener ganas de gritar, pero no poder hacerlo, y te cae esa lágrima por el rostro, y estás gritando en silencio. Así estaba Pedro, llorando a gritos en silencio. Era un lloro desesperado, pero en soledad. Y qué bonito que Jesús nunca le recriminó sus lágrimas, ni su traición tampoco. Jesús nunca se le apareció y le dijo: ¿qué estás haciendo? Eso son lágrimas de cocodrilo. Si yo te lo dije, ¿ahora para qué vienes a llorar? Eso se lo hubiera dicho yo o tú o cualquier otro cristiano, pero Jesús no es así. No se lo recriminó, más bien todo lo contrario. Porque al tiempo es el mismo Jesús que se le aparece a Pedro para tratar este asunto, donde hasta en 3 ocasiones le dice: Pedro, ¿tú me amas? Sí. ¿Seguro, Pedro, me amas? Sí. ¿Me amas, Pedro? Sí, Señor. Y Pedro pasó de ser uno de los protagonistas principales de los discípulos del Señor a quedar prácticamente en la historia. No se hablaba más de él. Hasta que la Biblia dice en Hechos capítulo 2, versículo 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, etcétera, etcétera. Ese poniéndose en pie de Pedro es el mismo levántate que Dios le dijo a Jacob. Hermano mío, está bien que llores amargamente, pero llega un momento que te tienes que poner en pie. Que te tienes que levantar. Fíjate, porque aquí no habla que Pedro estaba sentado y se puso en pie. No. Ese puesto en pie es una actitud, es decir, se acabó el lloro. Algo ha pasado en mi vida, he recibido una palabra de Dios, algo ha sucedido que me tengo que poner en pie. ¿Y cómo logró levantarse Pedro de esa dura situación? Lo primero, fue lleno del Espíritu Santo.
Dice la Biblia en Hechos capítulo 2, versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. La clave básica y fundamental por la cual Pedro se pudo levantar es gracias a la obra del Espíritu Santo. Aún en tus lágrimas, llénate del Espíritu Santo. Pablo dice, no apagues el Espíritu. No apaguéis el Espíritu. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Déjate de tanto vino, déjate de tanta cerveza, déjate de tanto mosto. Y antes, sed llenos del Espíritu Santo, dice Pablo. Llénate del Espíritu Santo porque es la única salida. Es la única alternativa que tienes para volver a resurgir, para volver a levantarte. Llénate del Espíritu Santo. Pero también Pedro logró levantarse de esta dura situación a través de los hermanos. Préstame atención un instante aquí. Fíjate el versículo de Hechos 2:14, te lo voy a volver a leer. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz. Qué bonito que el Espíritu Santo haya querido reflejar que Pedro se puso en pie no solo, sino con los 11, con el resto de los hermanos. Porque ¿sabes qué? Es muy difícil levantarse solo. Cuando caemos, llámese por pecado, llámese por depresión, llámese por lo que sea, por las cosas de esta vida, por enfermedad, por lo que sea, es tan difícil, no imposible, pero es tan difícil levantarse solo. Por eso la Biblia nos dice que siempre andemos de dos en dos, porque si uno cae, el otro le ayuda a levantarse, pero ¿y el que cae sin ayuda? ¿El que cae sin tener compañeros? Pedro se levantó porque tenía un grupo de hermanos alrededor. Por ese motivo y por otros, Dios ha creado la iglesia, para que nos ayudemos a levantarnos. Para que si alguno aquí fuera sorprendido en pecado, para que si alguno de los que estamos aquí cayésemos por el motivo que sea, nuestro trabajo no es condenarle, señalarle y cuchichear entre nosotros. Mira, ¿sabes lo que le pasó a fulano? ¿Sabes, mengano, que cayó en pecado? Yo sé que eso no se ve aquí, pero en España te sorprenderías. Y la Biblia dice que lo que tenemos que hacer es levantarnos, ayudarnos. Y vosotros que sois espirituales, dice Pablo, restaura a esa persona con un espíritu de mansedumbre. No vaya a ser que hoy al que estés criticando, mañana lo estés tú experimentando, dice Pablo. Entonces a los que han caído, ¿qué tenemos que hacer? Levantarlos. Por eso es tan importante la congregación. Por eso yo soy muy enfático siempre y le digo a todas las personas, congréguense. No puntualmente, congréguense cada domingo, cada semana, cada oportunidad que tengas, congrégate. Porque aquí hay un poder especial en la congregación. No solamente el Señor está entre nosotros, sino que nosotros mismos también estamos. Yo soy muy observador, yo sé quién viene y no viene. Aquí todavía me cuesta porque las caras todavía no son 100% familiares. Pero yo en las dos iglesias que pastoreo, yo enseguida sé quién vino y quién no vino. Y estoy siempre después, les llamo, les mensajeo. ¿Y qué pasó? ¿Y dónde estabas? ¿Y por qué no viniste? Y algunos ya no me contestan ni el móvil. Bueno, me traes sin cuidado, Dios no me ha puesto aquí para ser tu amigo, sino tu pastor. Búscate otro amigo. Yo estoy aquí para decirte lo que te tengo que decir. Y decirte que la iglesia no salva, pero fuera de la iglesia es muy difícil ser salvo. Necesitas congregarte, porque si caes, que vas a caer, necesitas a 11 que te levanten. No a 11, a un grupo de hermanos que te levanten. Yo te digo que yo no estaría aquí si yo no tuviese hermanos que están orando día y noche por mí. Si yo estoy parado hoy frente a ustedes es porque hay gente que en el pasado oraron mucho por mí en ocasiones difíciles. Y el hermano también creo que de vez en cuando ora por mí, ¿verdad? Siga haciéndolo, por favor. Y tenemos que orar los unos por los otros, dice la Biblia. Pedro se levantó también, pero lo hizo para servir. Dice Hechos 2:14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y aquel famoso sermón donde miles se convirtieron a Cristo. Conoce la historia, ¿verdad? Pedro se levantó para servir, para predicar, que era su llamado. Cuando nosotros decidimos seguir sirviendo a pesar de los problemas, eso nos va a ayudar a levantarnos. Suele pasar que cuando pasamos problemas difíciles de matrimonio, familiares, económicos, de salud, el trabajo no lo dejamos, pero normalmente a mí me suelen llamar, mira pastor, que ahora mismo no estoy bien, voy a dejar de servir durante un par de meses. Digo, ¿pero vas a seguir trabajando? Sí. Ay, ¿por qué vas a dejar de servir? Ustedes se ríen porque aquí no pasa, pero es que allí pasa. No, es que me voy a tomar un tiempo. ¿Un tiempo qué? ¿De dejar de servir a Dios te vas a tomar un... ¿En serio? ¿En serio me dice que tú te vas a tomar un tiempo para dejar de servir a quién? ¿A Dios?
¿En serio? ¿Y a quién vas a servir? No, a nadie. No. La Biblia dice que siempre estamos sirviendo a alguien. Lo que a dos señores a la vez, no. Entonces, si dejas de servir al Señor, ¿a quién vas a servir? Entonces, aún en los momentos malos, sirve. Yo he seguido sirviendo, yo intento mantenerme siempre, pasa siempre hay gallos que me recuerdan cosas, pero siempre yo intento mantenerme bien alegre. Pero yo muchas veces he servido al Señor con el corazón roto, con el alma herida, sin ganas, con apatía. Yo estuve una temporada, hace unos cuantos años, donde en el culto, en la alabanza, yo estaba en la oficina llorando, estaba por una temporada que pasé en mi vida. Solo salía al culto, predicaba y entraba otra vez. Pero yo nunca me planteé el dejar de servir. Es que a mí me quitas el servir a Dios, de predicar de Cristo. Y ya, si tú me quieres a mí ver mal y hundirme en la miseria, ciérrame las puertas del servicio. Entonces no entiendo, hermano mío, cómo hay gente que en medio de los problemas, la salida que creen tomar o que quieren tomar es dejar de servir. Hermano mío, sirve a Dios siempre. Con ganas, sin ganas, en alegría, con lágrimas en los ojos, sírvele. Sírvele si es lo más bonito. Y algunos me dicen, bueno, ¿y cómo es posible que en estas circunstancias, si estás roto, sigas predicando? Bueno, pues predico con lágrimas, ¿y cuál es el problema? Hago así y seguimos para adelante. ¿Cuál es el problema? La idea es servir. El servicio es una de las mejores armas contra las crisis personales. Bueno, volvamos a Jacob. Perdón, porque me desvié un poco, don Pedro. Vuélvete a Jacob. Segunda orden que le da. La primera, ¿cuál fue? Levántate. Ya está bien. Jacob, entiendo tu dolor. Jacob, es verdad, lo que te ha pasado, Dios mío de mi vida, que caos esa situación, pero ya está bien, ¿ok? Se acabó eso, levántate. Segunda orden que le da, la encontramos en ese versículo, Génesis 35:1, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel, le dice. Ese sube a Betel es una orden, es un llamado a la obediencia. Recordemos que el lugar donde Dios se apareció por primera vez a Jacob, ¿dónde fue? En Betel. Y lo hizo cuando huía de su hermano Esaú. Y una de las promesas que Jacob le hizo a Dios en ese momento fue que él iba a regresar a Betel. No sé cuándo, pero yo volveré a Betel para adorarte. Esto lo encontramos en Génesis 28:22, cuando Jacob le dijo a Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Esa expresión casa de Dios será el lugar donde yo adore a Dios. Sí, pero Jacob, han pasado los años y yo no te he visto aquí. Así que Dios le está pidiendo a Jacob tres cosas con este sube a Betel. Primero, obediencia. Hermano mío, hay que ser obediente. Mi consejo para ti, iglesia, aquí en Miami, sé obediente a Dios. Sé obediente. Dice la Biblia, sé obediente, mantente obediente hasta la muerte y recibirás la corona de la vida. Sé obediente a la palabra de Dios. Déjate de peros, de excusas, de argumentos. Sé obediente a la palabra de Dios para que Dios te bendiga. Y si Dios te dice, sube a Betel, aunque te quieras quedar en Siquem, sube a Betel. Y si Dios te dice, vete para allá, aunque te quieras quedar aquí, vete para allá. Y si Dios te dice a Nínive, no te vayas para Tarsis. Obedece a Dios. En la obediencia está la bendición. Es una orden que Dios le está dando a Jacob, sube a Betel. Los cristianos tenemos que ser obedientes de lo que Dios nos dice. Y muchas veces lo que Dios nos pide es lo que justo no queremos, ¿o no es verdad? Pero hay que poner en balanza lo que yo quiero o lo que Dios quiere. ¿En qué se decanta esa balanza? Jacob quería estar en Siquem, pero Dios le dijo, no, vete a Betel. Lo segundo que Dios le está pidiendo con ese sube a Betel es, cumple lo que prometes. Quizás tú te olvidaste, Jacob, pero yo tengo la memoria bien fresquita. Y sé que hace 20 años atrás tú me prometiste en Betel que volverías a adorar aquí. La Biblia siempre nos llama repetidamente a cumplir con lo que prometemos. Es más, la Biblia dice, mira, es mejor que no prometas a que prometas y no cumplas. ¿Qué promesas tienes sin cumplir? ¿Qué promesas tienes sin cumplir? No solamente a Dios, en tu vida también. Nosotros no podemos ser gente que faltamos a nuestra palabra. Que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Lo que no podemos ser es cristianos emocionales, que cuando estamos en la presencia de Dios o cuando sentimos ese fuego, esa presencia, le digamos que sí al Señor y al mínimo problema nos vayamos otra vez a Siquem y abandonemos. Y tercero, lo que le estaba pidiendo es que para caminar bajo la bendición de Dios
tienes que estar dispuesto a tener cambios en tu vida. Esa palabra sube a Betel, otras versiones lo traducen por múdate a Betel. A veces nosotros estamos muy cómodos donde estamos y tenemos que estar dispuestos a salir de nuestra zona de confort para recibir la bendición de Dios. El asunto es claro, para obtener resultados diferentes tenemos que hacer cosas diferentes. Si quieres que Dios te bendiga en cualquier área, yo siempre te voy a hablar enfocado a tu vida espiritual, pero si quieres que Dios bendiga tu matrimonio, habrá cosas que cambiar en tu matrimonio. Si sigues haciendo lo mismo, ¿qué va a cambiar? ¿Quieres que Dios te bendiga en tu economía? Cambia ciertas cosas por las cuales te ha llevado a ese estado. ¿Quieres que Dios te bendiga en tu salud? Cambia ciertos hábitos que saben que te está estropeando. ¿Quieres que Dios te bendiga en tu vida espiritual? Sal de tu zona de confort y obedece a Dios. Cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, la Biblia dice que a partir de ahora todo es nuevo, dice la Biblia. Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero hermano mío, hay cristianos que se han convertido y no hay ninguna hecha nueva. Para ser bendecidos por Dios, muchas veces tienen que haber cosas nuevas. ¿Qué crees que Dios te está pidiendo dejar de hacer durante este tiempo? Cambio la pregunta. ¿Qué crees que Dios te está pidiendo hacer en este tiempo? A lo mejor Dios te está demandando que ores más. Y te está pidiendo que ores más. A lo mejor Dios te está pidiendo más consagración en tu vida. A lo mejor Dios te está demandando que leas más su palabra. O a lo mejor Dios te está demandando que dejes ciertas cosas. Y este silencio yo creo que me dice que no voy muy desencaminado. Pero nos llenamos de argumentos, nos llenamos de excusas. Pero todos sabemos lo que Dios quiere de nosotros. Y lo que Dios nos está pidiendo. En este caso a Jacob lo que le dijo es sube a Betel. Sé que estás muy cómoda ahí en Siquén, yo sé todo eso, pero ahora es sube a Betel. Yo no sé qué orden te está dando Dios a ti. Mi consejo es que lo obedezcas. Tercera orden. Génesis 35:1 dijo Dios a Jacob, levántate, sube a Betel. ¿Y qué le dice? ¿Lo tenemos ahí? ¿No? Y quédate allí. Levántate, sube a Betel y quédate allí. Lo tercero que Dios le pidió a Jacob fue permanencia en Betel. ¿Sabes lo que significa Betel? ¿Qué significa Betel? Casa de Dios. Y Dios le dice, levántate, sube a la casa de Dios y permanece en ese lugar. Quédate allí. Betel, que significa casa de Dios, y Dios lo que quiere en Betel, en su casa, es permanencia. No que le visitemos de vez en cuando no tenemos otra cosa que hacer. Lo que Dios demanda de ustedes aquí en Miami es permanencia en la casa de Dios. No que cuando puedan se congreguen, cuando tengan tiempo, cuando no haga tanto calor. Uy, si lo sé que hace este calor no salgo. Permanece en Betel. Permanece en la casa de Dios. Jacob pasó por Betel años atrás, fue grandemente bendecido, allí adoró, pero se marchó. ¿Cuánta gente habrá pasado por esta iglesia aquí en Miami? Que vinieron un día, adoraron y ya. Si yo me pudiera sentar con los hermanos que han estado desde el principio. ¿Quién ha estado aquí desde el primer culto? ¿Pueden levantar la mano? Desde el primer culto. Nuestros hermanos. Uy, bastantes. Oye, y si nos pudiésemos sentar todos, podríamos decir que más de 300 personas seguro. Y no sé, me atrevería a decir quizás más de 400 personas que han venido aquí a este Betel, han adorado, pero se han ido. Bueno, habrá algunos que se han ido porque no les hemos caído bien. A todos no les podemos caer bien, ni queremos ni pretendemos. Porque hay una multiforme gracia de Dios, hay diferentes casas de Dios, diferentes congregaciones, verdaderos siervos de Dios en otros lugares, y hay algunos que no están bien aquí, se van a otro. Bien, mientras estés con el Señor, nosotros no queremos que estés aquí. Nosotros queremos que estés con el Señor. Ese es nuestro deseo. Pero ¿cuánta gente ha venido? Y quizás no era la iglesia que esperaba, que le esperaban ver aquí a una persona más física, y lo que se han encontrado quizás es algo más virtual. Vinieron, adoraron y se fueron. Fueron como Jacob, ¿no? Vinieron, adoraron y nunca más los vimos. Y Dios lo que está pidiendo en estos tiempos es permanencia en su casa. En Betel no se puede estar con un entra y sale.
Eso es una falta de respeto a Dios. Lo siento, me hubiera gustado traer otro mensaje, pero no quiero aprovechar la última oportunidad para decírselo, ¿no? Aquí no se puede estar con un entra y sale. Con una hora sí, pero mañana no. Un domingo sí, 3 no. Betel no está para eso. Dios te dice, levántate, sube a Betel y permanece ahí. Tienes que permanecer en la casa de Dios. Tienes que tomarte en serio de una vez por todas las cosas de Dios. Y si no, pues sí, a otros dioses. Si es que ahí mismo está en la Biblia. Ahora bien, yo y mi casa serviremos al Señor. Y qué bueno sería, me encantaría servir hombro con hombro contigo. Pero lo que no puede ser es que estés con una indecisión constante. ¿Hasta cuándo vas a estar claudicando entre dos pensamientos? ¿Cuándo te vas a poner los pantalones de una vez por todas y vas a decidir lo que quieres? Porque quizá no quieres estar aquí. Bueno, pues sé hombre y dilo. Porque es mejor estar frío que estar tibio, dice la Biblia. Porque el frío por lo menos tiene las cosas claras. El frío por lo menos dice, no quiero saber de Dios, pero el tibio está que sí, que no. Como aquella, es que se está grabando, tampoco puedo poner muchos ejemplos. No, yo no voy a la iglesia, pero yo leo en mi casa. Tú no lees nada en tu casa y lo sabes. Lo sabes perfectamente. Tú tienes la Biblia abierta como un amuleto en el Salmo 23, ahí abierta. Como si fuera un amuleto. En el Salmo 23 o en el Salmo 91. O miento. ¿Cuántos tienen la Biblia abierta en su casa en el Salmo 23? Pero no la lees. Bueno mío, póngase serio. ¿Hasta cuándo vas a estar claudicando entre dos pensamientos? Si crees que el Señor es Dios, síguele con todo tu corazón. Si no, ve en pos de otros dioses, estás perdiendo el tiempo. Pero si estás aquí en Betel, es para que permanezcas en Betel. Es para que de una vez por todas te quedes aquí. Betel requiere permanencia. Betel requiere un quédate allí. Jacob, levántate, sube a Betel y quédate allí. La permanencia es la clave de la bendición. Créeme que es así. Yo ya lo he dicho en infinidad de veces, yo no conozco a una sola persona que no haya cruzado el umbral de una de nuestras iglesias o de cualquier iglesia. Hablo de las nuestras porque son las que conozco. No quiero decir que sea la única iglesia donde esté Cristo, mentiría. Gracias a Dios hay cientos y miles de congregaciones y de buenos siervos a lo largo y ancho de este mundo. Pero yo conozco las nuestras. Yo no estoy de iglesia en iglesia, yo conozco las nuestras. Y no conozco ni una sola persona que no haya entrado por el umbral de esa puerta y no haya sido bendecido. Porque Dios es bueno y bendice a todos los que entran. Pero si quieres la bendición en tu vida, no una bendición puntual, la bendición en tu vida, tienes que permanecer. Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Es la permanencia en Betel, la permanencia en Dios, lo que hace que podamos pedir todo lo que queramos y que Dios nos lo pueda entregar. Déjame decirte que en Dios no valen las medias tintas. No vale el hoy sí, mañana no. Eso no agrada a Dios. Créeme, eso no agrada a Dios. Aquí hay que entregar parte de nuestra vida. Aquí es todo o nada. El Señor dice que si alguno de los que está aquí no quiere negarse a sí mismo, cargar la cruz, no es digno de ser llamado sus discípulos. El llamado no es a congregarse de vez en cuando. El llamado es a entregar toda nuestra vida. Que como dice Pablo, que a partir de ahora vivamos por y para Él. Eso es lo que Dios dice. Yo sé que hay un evangelio, otro evangelio que quizás es más atractivo, pero esto es lo que Jesús nos ha enseñado. Tenemos que servirle. Mateo 24:13 dice, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. No es el que vino un domingo a la iglesia, no es el que un tiempo estuvo bien con Dios aquí, es el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y cuarta y última orden, Génesis 35:1 dice, dijo Dios a Jacob, levántate, sube a Betel, quédate allí, ¿y qué dice? Y haz allí un altar. Lo último que Dios le pide a Jacob es que levante un altar en Betel. Hay algo muy curioso en esta petición porque ya Jacob había levantado años atrás un altar allí. Había puesto una piedra. ¿Te acuerdas? Y le hizo una promesa en aquel lugar, en esa piedra. ¿Recuerdas cuál era la promesa? De todo lo que me dieres. ¿Recuerdas eso? Ya él había estado allí en ese lugar, en Betel. Pero ahora le dice, no, regresa nuevamente a Betel y levanta un altar. Haz allí un altar. La pregunta es, bueno, si ya él había levantado un altar, ¿por qué le dice que lo haga? ¿Dónde estaba ese altar?
Bueno, lógicamente con el pasar del tiempo, de los años, ese altar había desaparecido, eran piedras. Al no visitarlo, desapareció. Y así pasa con nuestros altares. Cuando no se cuidan, desaparecen. Cuando no tienes un altar familiar, desaparece. Cuando no tienes un altar personal, desaparece. Por eso te pregunto en este día, ¿cómo está tu altar delante de Dios? ¿Cómo está tu relación delante de Dios? Entre las 2 veces que Jacob estuvo en Betel, oye, pasaron cosas, problemas con su tío Labán, problemas con su hermano Esaú, serios problemas familiares, matrimoniales, se quedó cojo, violaron a su hija, sus hijos se convierten en asesinos, en ladrones. Y yo estoy convencido, convencidísimo, que muchas de estas desgracias se podrían haber evitado si se hubiese cuidado ese altar. ¿Cuántas desgracias podríamos evitarnos si cuidásemos el altar de Dios? Estoy aquí. Ahora lo miramos a él. Yo sé que es un chico guapo, pero mírenme a mí, mírenme. No se distraiga, no permitas salirte de este mensaje. ¿Cuántas cosas podrías evitarte o haberte evitado si hubieras cuidado más el altar con Dios? Pero gracias a Dios estamos a tiempo todavía. Dios no quiere que visitemos de vez en cuando ese altar. Dios quiere que permanezcamos en Betel, que adoremos constantemente. El altar es el centro de nuestra comunión con Dios. Y ¿sabes qué? La adoración no es algo que hacemos aquí los domingos. Sí, también lo hacemos, pero no es algo que sea exclusivo de este lugar. Yo cuando me vaya de aquí voy a seguir adorando. Cuando esta noche, después de un largo camino hacia mi casa, hacia Orlando, llegue allí, yo voy a seguir adorando. Mañana cuando me levante, mañana lunes, voy a seguir adorando. Porque no se adora aquí. Es un altar que yo tengo que levantar en mi vida. Y hoy me gozo porque puedo adorar al Dios que me creó delante de ustedes y en medio de ustedes. Pero ahora nos vamos a despedir. ¿Cómo está tu altar? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo estás delante de Dios? Si no cuidamos nuestra relación con Dios, poco a poco, ese fuego se va apagando. Porque todo lo que no se cuida, sabes que desaparece, ¿verdad? Y no podemos vivir de altares pasados. Esos hermanos que dicen, no, es que yo hace 10 años, yo hacía, yo sentía. Bueno, gloria a Dios, pero el maná que no se toma hoy, se pudre. Y de glorias pasadas no se puede vivir. Y qué bueno que hace años fuiste un siervo, una sierva de Dios, y eras como Billy Graham y Gigi Ávila, y qué bueno, y me gozo de verdad. Pero ¿y hoy? ¿Cómo está tu relación con Dios? Hoy. Me encanta esto porque Dios cuando le dice, vuélvete a Betel y levanta un altar, le recuerda algo muy interesante. Le dice, déjame leerte por última vez Génesis 35:1. Le dice, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Fíjate, Dios le está recordando por qué hace años atrás le buscó. Me fascina esto, ¿no? Porque a veces olvidamos de cómo estábamos al principio cuando nos acercamos a Dios por primera vez. ¿Recuerdas cómo fue ese primer momento con Dios? Hay una estadística, no te digo que sea tu caso, pero que dice que entre el 90 y el 95% de las personas nos hemos acercado a Dios por dolor. Cuando había una enfermedad, cuando había una crisis. No estén abriendo más la puerta, por favor, ya. No se estén moviendo más porque si no yo ya es que no puedo. Yo me intento concentrar, pero si hay una entra y sale de gente, yo es que no puedo. ¿Cómo estabas la primera vez que te acercaste a Dios? Cuando levantaste aquel clamor, aquella oración. Dios se lo tuvo que recordar a Jacob. Jacob, recuerda, cuando levantaste ese altar fue porque estabas huyendo de Saúl. Yo fui bueno contigo y me acerqué a ti. ¿Cómo estabas la primera vez que te acercaste a Dios? ¿Recuerdas cómo te bendijo? ¿Alguien recuerda aquí? Yo cómo me voy a olvidar de eso. ¿Alguien recuerda la primera vez que sintió la presencia de Dios? ¿Hace cuánto no la sientes otra vez? ¿Recuerdas la primera vez que Dios te habló?
no sé, a través de una predicación, a través de la palabra. A mí la primera vez que Dios me habló fue leyendo mi Biblia en mi habitación de soltero. Recuerdo perfectamente la promesa que me dio. Recuerdo primera vez ese primer toque del Espíritu Santo. Uy, que sí lo recuerdo, como si fuera hoy. Como se llenó mi alma de gozo, de alegría. Yo lo recuerdo y bien, se me erizan los pelos. Y si me dan ganas de llorar, no es porque me voy, no es porque recuerdo esos tiempos, pero sigo sintiendo hoy la presencia de Dios. Y a mí, gracias a Dios, no se me ha ido nunca ese primer amor. Yo le he seguido sirviendo y sirviendo y sirviendo, pero ¿cuánta gente hay que ya no? ¿Cuánta gente hay que ya no? ¿Hace cuánto que no sienten la presencia de Dios? A veces Dios nos tiene que recordar de dónde nos sacó. ¿Sabes para qué? Con el único fin de que le adoremos. Jacob, levántate. Sube a Betel. Permanece allí. Y levanta un altar para que me adores. Eso es lo único que Dios quiere de ti. Si a día de hoy todavía estás luchando con tonterías como el diezmo, la ofrenda, que sea, Dios no quiere nada de ti, que tu dinero perezca contigo. Dios lo único que quiere es que le adores. Lo único es que aquí levantes un altar en esta tarde. Es que puedas adorarlo. Es que puedas cerrar tus ojos en este instante y puedas sentir su presencia. Aquí en esta casa, en este Betel, que le puedas adorar. Cierra tus ojos y adórale, adórale. Adórale. Él te ha traído aquí para que le adores, es lo único que quiere de ti, adórale. Es hora de levantarse. Es hora de regresar a Betel, a su casa, de permanecer y de volver a levantar ese altar que quizás está abandonado, roto, destruido. Adórale. Ahí donde estás, sentado en tu silla, comienza a adorarle. Yo puedo sentir su presencia de una manera tan intensa en este momento. Adórale. Ya está, ya se acabó el culto, ya nos vamos, no te preocupes, ya nos vamos. Ya te vas a tu casa, a tus quehaceres, ya nos vamos, pero un instante nada más, adórale, adórale un momento, adórale. No pierdas esta oportunidad, no permitas que nada ni nadie te distraiga, adórale. Que no te dé pena, que no te dé vergüenza. Si el de al lado te impide adorarle, levántate y vete a otra silla, pero adórale. Hazme ese favor, aunque sea por mí, por respeto a mí, adórale. Adora al Dios que te ha convocado en esta tarde. A ese Dios que se las ha ingeniado para traerte a este lugar. Adóralo. Ha sido Él quien te ha traído a este lugar para recordarte. Para decirte que no hay bien para ti fuera de Él. Tu alma solo está segura en sus manos. Adórale. Hombre valiente y esforzado, adórale. Mujer hermosa, valiente, adórale. No salgas de aquí sin adorarle. Y si no nos vemos nunca más, que Dios te bendiga. Pero sal de aquí habiendo adorado al Dios que te ha convocado. Abre tus labios. Abre tus labios y adórale. El único fin de que Dios quería que se levantara Jacob, de que volviera a Betel, de que permaneciera en Betel y que restaurara el altar, era que le adorara. No quería otra cosa. Dios lo único que espera de ti en este día es que le adores. Todo lo hace para que le adoremos.
Y a veces los malos momentos de nuestra vida nos frenan a la hora de adorar. Es como que las ganas se van. Por eso tenemos que recordar las palabras de David. Adora, alma mía, al Señor. En los buenos, en los malos momentos, adora. En las crisis, adora. Aún en la enfermedad, adora. Hermano mío, te animo, te exhorto a que permanezcas en la casa de Dios. A que seas verdaderamente un hombre, una mujer, un siervo de Dios. Permanezcas en este lugar y adores con todo tu corazón. Adórale. Adórale aquí, adórale cuando salgas de aquí, adórale en tu casa. Pero adora al Señor, para eso Dios te ha hecho crecer. Hermano mío, sal de ese engaño, sal de este consumismo americano de que todo es el dinero, todo es trabajar. Qué bueno y gloria a Dios por eso, pero el fin es que le adoremos. Dios te ha traído aquí no para prosperar tu economía, te ha traído aquí para prosperar tu alma. Para que le adores en este lugar. Para que edifiques un altar en este lugar que quizá no era lo que tú querías. Tú no querías estar aquí, pero Dios te ha dicho, sube a Betel y permanece allí y adórale. Y muchos de ustedes quizás están aquí sin querer estar aquí. Les gustaría volver a sus tierras, a sus países, con sus familias. Pero es aquí donde Dios te ha puesto ahora. Permanece en este lugar y adórale. Y si algún día Dios te lleva de regreso a otro lugar, gloria a Él. Pero hoy estás aquí. Adórale. Con todas tus fuerzas. Adórale con toda tu alma. Adórale porque Él es digno de adorar. Te invito a que te pongas en pie con los ojos cerrados. Ponte en pie. Y le vamos a adorar juntos. Juntos vamos a adorar a nuestro buen Dios. Cierra tus ojos, levanta tus manos. Y si nunca has sentido su presencia, hoy la vas a sentir. Hoy vas a sentir su presencia. Hoy vas a sentir como el Espíritu Santo entra en ti y te llena. Adórale, adórale, adórale. Abre tus labios y comienza a adorarle. No tengas vergüenza. Vergüenza salir de aquí sin la bendición de Dios. Sé como Jacob. Señor, yo de aquí no me voy hasta que no me bendigas. Señor, yo no me muevo de este lugar hasta que no caiga tu presencia sobre mí. Yo no me voy de este lugar. Yo quiero pelear en esta tarde por mi bendición. Si es cierto lo que este hombre está diciendo de que tú existes, yo quiero sentir tu presencia. Quiero sentirte que tú existes, que tú hablas aún día de hoy en 2026. Quiero saber si eso es cierto. Háblame, háblame, mi Dios. Habla mi vida y habla mi corazón. Háblame, mi Dios. Díselo, díselo a Él. Si nunca has sentido su presencia, díselo, quiero sentirte. Hermano mío, si tú eres malo y sabes dar buenas cosas a tus hijos, ¿cuánto más tu buen Dios te va a dar su Espíritu Santo si se lo pides en esta hora? Pídele, pídele que derrame su Espíritu Santo sobre ti. Pídele que venga como en el Pentecostés. Que si has caído, que te vuelva a levantar en el nombre de Jesús. Que si estás en problemas, que te vuelva a levantar en el nombre de Jesús. Pídeselo, pídeselo a Dios. Señor, envía tu glorioso y tu Santo Espíritu sobre nosotros y llénanos, 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 llénanos más de ti, mi Dios. Llénanos más de ti, mi Dios. Queremos sentirte una vez más. Sentir tu presencia en medio de nosotros. Sentir nuevamente ese abrazo del Padre, porque un día nos alejamos de la bendición tuya, de la casa del Padre, pero hoy volvemos, hoy hemos vuelto en sí, decidimos volver a Betel, decidimos volver a la casa del Padre nuevamente, a que tú nos abraces, nos bendigas, nos pongas anillo, calzado y hagas fiesta. Bendice a tu pueblo, mi Dios. Bendice a tu pueblo, Señor, en esta tarde con tu presencia. Bendícenos con tu presencia una vez más, Señor. Que te podamos sentir como nunca antes, Señor. Te queremos sentir, Señor. Toca nuestras vidas, nuestros corazones, Señor. Nuestra vida te pertenece. Nuestra vida te pertenece, mi Dios. Es por ti y para ti que vivimos.
Es por ti y para ti que vivimos, mi buen Dios. Ahora vamos a adorar y ahora vamos a orar todos juntos, pero me gustaría antes de hacerlo, hacer un llamado a las personas que nunca han entregado su vida al Señor. Que si hoy quieren entregarse por completo a Jesús, si es tu caso, que levantes tu mano, que me lo hagas saber, todos con los ojos cerrados. Este es un momento de intimidad. Si hay alguien que quiere entregar su vida a Jesús, quiere creer en el buen Salvador en esta tarde, levanta tu mano, házmelo saber. Si hay alguien que hoy quiere reconciliarse con Dios, que quizá en el pasado caminó con Él, pero por motivos, lo que sea, se ha enfriado, se ha apartado, pero hoy ha vuelto a escuchar su voz, hoy ha vuelto a sentir su presencia y decide volver a caminar con Él, reconciliarse con Él, volver a Betel para adorar. Levanta tu mano, házmelo saber. Si tú te quieres reconciliar con Dios, Dios la bendiga. ¿Alguien más quiere reconciliarse con Jesús en esta tarde? ¿Alguien más quiere reconciliarse con Jesús en esta tarde? Dios te bendiga. ¿Alguien más quiere reconciliarse con Jesús? ¿Quiere volver a caminar al lado de Él? Adórale y con tus ojos cerrados, adórale. Descubre Caminando en Amor y Verdad del pastor Alberto Ares. 50 lecciones prácticas para tu vida diaria, basada en las cartas del apóstol Juan. Aprende a caminar en luz y enfrentar el pecado y fortalecer tu fe con un lenguaje cercano y real. Consíguelo hoy mismo en Amazon.